Entonces le damos la palabra a, a Valiente para que continúe con el capítulo número 5. Estábamos, para Sí, los estoy que en el acaban de capítulo llegar, 5. estábamos mirando que el ejercicio que hicimos la vez pasada fue supremamente interesante, que nos hemos llevado una sorpresa porque ahí no hubo tiempo para el consciente. Fue tiempo única y exclusivamente para el inconsciente porque fue muy rápido. Entonces uno tenía que resolver eso rápido, entonces no hay tiempo para elaborar esa cuestión, y que muchas cosas que nosotros decimos que hemos deslindado de nuestros padres, tenemos muchas cosas de nuestros padres que todavía no sabemos, pueden ser muy buenas, otras pues hay que revisarlas con calma, y pues tiene la palabra Valiente para continuar con la reunión. Muy bien. La vez pasada, entonces, nosotros nos metimos en tratar de ubicar, pues, creencias, arrancando de lo que los otros decían, pensaban, de lo que habíamos visto, muy en la línea de lo que planteaba el capítulo, lo que plantea el capítulo 5, de cómo las creencias se van formando en esas primeras etapas de la vida y en esos, digamos, de esas figuras que son importantes. Si uno sigue en el siguiente párrafo de la primera hoja, que no hemos salido de la primera hoja, otra de las ideas que plantea el autor es que en últimas, para bien y para mal, las creencias van dirigiendo nuestras acciones y nuestros comportamientos. O sea, las creencias no son algo que se queda ya etéreo, sino que dirigen nuestro hacer y nuestra manera de funcionar en el día a día. O sea, todo lo que hacemos en el día a día tiene detrás unas creencias, ¿no? Entonces, fíjense que si uno ve las personas que son de una orientación muy católica, eh, los viejos, por ejemplo, pasaban, y yo no sé, alguna gente todavía no tan vieja, pasaban frente a una iglesia católica y hacen esto. Entonces, es decir, si uno viniera como marciano a mirar, entonces uno puede ver que cuando se pasa frente a ciertas estructuras físicas, la gente hace esto. Y si hace eso tiene que ver con una cosa, ¿no? Y si al mediodía uno va a ciertos lugares del mundo, la gente está haciendo este ritual y pues eso responde a unas creencias que hacen que ellos interrumpan toda su jornada para adorar a Dios de esa manera, ¿no? Entonces, o el muro de las lamentaciones de los judíos y demás, pero no solamente en lo religioso, sino en toda nuestra vida. Entonces, en la línea, si para ustedes está bien, en la línea de seguir como reflexionando, mirándonos nuestras creencias, hoy los invitaría a que empecemos a hacer un ejercicio al revés. Entonces, les voy a preguntar con qué categoría quieren que trabajemos. Podemos seguir cogiendo, por ejemplo, categorías, en este caso podríamos coger, por ejemplo, la categoría eh, espiritualidad, economía, esa sería una manera de meternos, o coger otra categoría completamente diferente de las 7 que él clasifica como son las relaciones. Entonces, pregunto por dónde quisieran que nos metiéramos, entonces empiezo por evaluar preguntando, nos metemos, seguimos, digamos, con el eje grandote espiritualidad y nos metemos espiritualidad, prosperidad, o sea, el manejo de todo lo que es lo que es la prosperidad, de la abundancia, incluso económica, la abundancia económica, sobre todo nos podríamos meter por ahí, por ejemplo, o espiritualidad y salud, o lo que les digo, nos metemos en espiritualidad y relaciones o solo relaciones. Entonces, es decir, primera pregunta es si sigo ligando todo con la parte de espiritualidad. Los que estén de acuerdo levanten la mano. El mío sería 1. Valiente, yo sugiero algo antes de votar y es como pensar, darnos un tiempo para pensar un momentico, para pensar cuál sería el beneficio de continuar el ejercicio que ya iniciamos
de pronto para profundizar un poco más, no sé, o de pronto, ¿cuál sería el beneficio de cambiar a otra categoría? ¿Sí? Que pensáramos, nos Porque, diéramos, es decir, porque podemos seguir entonces, por ejemplo, con la misma categoría que veníamos trabajando, que pues habíamos trabajado digamos, seguir en la misma categoría exactamente de espiritualidad con otras cosas, pero con una actividad diferente. Eh, eh, Tara está haciendo a través del chat una aclaración de que aclaremos el término espiritualidad. Listo, casi que podríamos empezar. Esa sería una manera de trabajar en esa línea. Listo, ¿qué es espiritualidad para cada uno? Porque fíjese que la vez pasada nosotros, yo lo señalaba en algún momento, hicimos un cruce de espiritualidad con religiosidad. Entonces, digamos, para algunos espiritualidad y religiosidad es como lo mismo, o viven su espiritualidad a través de la religión católica, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué entiende cada uno por espiritualidad? ¿Quién quiere abrirla? A ver, dichosa. Si quién tiene la mano levantada, alguien levantó la mano que no la alcanzo a identificar. Gina, 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 listo, dale, Gina. Avi. Avi, es que estaba en otra reunión y no alcanzaba a cambiar acá. Bueno, Pues yo creo que realmente lo que pide Tara es súper importante porque personalmente yo siento que la diferencia entre religiosidad y espiritualidad no es muy clara. Personalmente siento que la religiosidad es cuando tú utilizas un conocimiento de la palabra, de la Biblia o de un libro sagrado para respaldar un acto que tú quieres hacer. Entonces lo acomodas a lo que tú necesitas expresar. Es que Dios me dijo, Dios me hizo sentir, es que Dios lo permitió, es que en la palabra dice, yo no sé dónde dice, y entonces hay que hacer tal cosa. Para mí, eso es religiosidad. Y espiritualidad, para mí es como la conexión, es como yo me comunico con un ser superior al cual yo identifico y respeto, y es como cumplo en lo que yo creo. Entonces, fíjate que en eso también digo, cumplo lo que yo creo y de cierta manera también diría, también lo acomodo. Entonces, creo que la finura, lo finito entre esas dos palabras, es sería interesante como que lo analizáramos, porque para mí la diferencia, lo que yo siento es eso, o sea, la tengo súper clara en la parte de la religiosidad, inclusive es algo que me molesta mucho, y, y desde la práctica para mí la espiritualidad es algo que es muy mío, en donde no permito que otras personas eh, me impongan, más bien me dejo como guiar desde el amor, desde ahí, y lo practico. Para mí sería eso. es decir, esa es como el punto de Avi. ¿Qué otras ideas tenemos sobre espiritualidad? Y digamos, los invito a moverse más desde lo que viven, o sea, desde lo que viven como espiritualidad, a que nos metamos en una conceptualización teórica, ¿sí? Sino para mí, por eso decía, para algunos la espiritualidad y la religiosidad van como cogidos de la mano en su vivencia. Sí, digamos que si nos metemos en lo teórico puede verse distinto, pero miremoslo desde la vivencia de cada uno, que creo que es lo que es importante, que cada uno como que pueda ir ampliándose ahí. Dichosa y afortunada, y luego Ricardo. Richard. Bueno, entonces para mí, pues a mí me llamó la atención, sí, ahora que lo mencionan, de preguntarse qué es espiritualidad, porque pues el otro día yo hablaba con mi mamá y comentaba algo sobre mi papá que ya murió
o sobre, no sé, alguien que murió, entonces yo decía, no, pues lo importante es pues el espíritu de esa persona, porque pues finalmente el cuerpo ya, pues el cuerpo desaparece y bueno, y eso sigue ahí. Y entonces mi mamá me miraba así como raro, como que, o sea, para ella eso de espíritu no es muy, es como algo, yo lo imagino como humo ahí, como una cosa que está ahí, pero que puede dar casi hasta miedo, más relacionado como con los espíritus. O sea, sentí como que, no sé, me dio la impresión, no lo hablé mucho, pero eh, sentí que que para ella fue eso, como, o sea, como que se ve más lo que es la religiosidad, pero ya hablar de espíritu para mi mamá era como algo raro, como que eso ella no, y bueno, yo ya lo veo desde otra perspectiva. Para mí la espiritualidad es como una conexión con lo superior. Es como algo que no es el cuerpo, es como lo que le da vida o sustancia al cuerpo, pero sí es algo no palpable. Yo ahí quisiera, bueno, ahorita una vez que hayan pasado los otros les quiero hacer algunas preguntas. Sofía, perdóname, Richard y luego Sofía, porque me estoy pasando por la galleta Richard. Bueno, gracias. Para mí, la, la religiosidad deriva de la espiritualidad. O sea, cómo vivo mi espiritualidad o cómo la interpreto, cómo me porto dentro de la manera como me porto como según la espiritualidad, como lo entiendo. Espiritualidad es como el reconocimiento de que hay algo superior por encima de lo físico, de lo que puedo ver directamente y que de todas maneras está como guiando el mundo. Esas serían como las dos maneras mías de ver espiritualidad. Es algo que es superior a lo que yo puedo ver, sentir, de lo que podemos interpretar del mundo físico. Hay algo por encima. Y la religiosidad es como yo vivo mi espiritualidad, como la sigo. Sofía, Buenas noches. bueno, Para mí la espiritualidad, recordando como dioses, lo que yo soy dentro de mí, lo que se te está yo entrecortando, soy. Sofía. Ah, ¿Ustedes están escuchando bien a Sofía? Porque yo no la escucho bien. No, No, está entrecortado, Sofía. Ahora no se oye. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Es que la espiritualidad para mí es desde el ser, desde lo que yo soy, desde mi diosidad. Entonces, desde recordando que soy un ser supremo, que es la espiritualidad es lo que hay adentro y la religiosidad es lo que hay afuera. Si se han dado cuenta de lo que han hablado hasta el momento, religiosidad es la religión que yo sigo, lo que siguieron mis ancestros y lo que yo sigo por lealtad a un ser externo, a un ser que yo creo que está afuera. Y la espiritualidad es algo que está dentro de mí, algo que es más grande. Es el yo soy el que yo soy, que es todo el ser supremo, ser superoso, es, es toda mi esencia. Esa es la espiritualidad para mí. Y la religiosidad, como todo lo podemos ver, son nuestras creencias respecto a lo que nosotros creemos y nos ha sido implantado
que está afuera. Ujú. Ahí digamos que antes de darle la palabra a Reverdecer, cuando hablan, varios han hablado de la conexión con algo superior o algo que está por encima. Entonces, yo quisiera que fueran los que van participando, inclusive los que ya lo han hecho, precisemos cómo es eso o sea, cuando hablan de algo que está por encima o algo, o, o con algo que es como más grande, ¿a qué se refieren, no? Como, ¿a qué es que se refieren? Se refieren, o sea, ¿cuál es la imagen que tienen de ese ser superior del que hablan, digámoslo así? Listo, de reverdecer. Bueno, yo quiero decir dos cosas. Primero, la opinión de Tara, que está en el chat, la voy a leer. Segundo, la mía. Tara dice, para mí la espiritualidad es una actitud que tiene que ver ante el mundo y los seres vivientes y sintientes de evitar el sufrimiento con plena conciencia. Ujú. Es una actitud. Leerla porque es una idea bien interesante. Léala otra vez, por favor. Ah, la espiritualidad es una actitud que tiene que ver ante el mundo y los seres vivientes y sintientes de evitar el sufrimiento con plena conciencia. Creo que hay un elemento distinto al que creo que del que Tara habla y es la plena conciencia, ¿no? Y el evitar el sufrimiento. Y la religiosidad es seguir una serie de preceptos, ritos, dogmas creados por los hombres donde se tienen líderes religiosos. Ujú. Muchas Luminosa. gracias, Sara. No sé si quisieran decir algo en relación con lo que Tara dice y puedo dar mi opinión, o puedo ya dar mi opinión. No, pues no, no. Yo lo único que diría es que Tara lo centra más como en esa manera, como una manera de vivir casi, ¿cierto, Tara? Ujú. Más como una manera de vivir, de relacionarse con lo interno y con lo externo, o sea, con todo, que sí, es una actitud, es una manera de vivir y de relacionarse con todo, con la vida, con uno mismo. Ujú. Me siento identificada con el tema de la plena conciencia, porque para mí la espiritualidad es una búsqueda personal em, que, que ha ido enriqueciéndose de muchos elementos de pronto de otras religiones, inicialmente de la religión católica, pero hay elementos de la religión judía que me resuenan, del hinduismo, sí, no los tomo porque sean de una religión en particular, sino porque me resuenan desde mi crecimiento personal y mi búsqueda o mi crecimiento, sí, como espiritual, como una dimensión más del ser humano que yo valoro en mí, que para mí es importante. Y a eso, y voy al que es eso más grande que yo, es como lo que me permite, o esa experiencia que me permite sentir que no estoy aislada en la vida soy solo yo y ya, sino que siento una conexión con los seres que amo, con los seres vivientes, con los seres como las rocas, el mar, la tierra, el sol, la luna. Entonces, de alguna manera también retomando las creencias de los ancestros de los indígenas, ¿no? Que también tienen que ver con mis raíces. Y la religiosidad es como
para mí religiosidad, la espiritualidad tiene que ver con el amor perdón, la espiritualidad con el amor y la religiosidad, como yo la recibí desde niña y desde mi adolescencia, desde aún mensajes que escucho es desde el miedo. No hagas esto porque si no, entonces no vas a entrar al reino de Dios o no vas a pertenecer o vas a tener un castigo, aunque ahí han ido, si uno escucha ahora al Papa Francisco, pues tiene un discurso muy distinto al discurso de pronto de, si entro a una misa, a una iglesia en un domingo, de pronto depende de la persona y el discurso que es esa narrativa que tiene ese sacerdote a realmente que pueda transmitir esos avances o nuevas perspectivas que el mismo Papa Francisco ha empezado como a sembrar en la iglesia, ¿no? Bueno, eso porque es la que conozco y tengo más afín a mí. Gracias, Reverdecer. Ikigai, Bueno, buenas noches. Realmente para mí la espiritualidad es toda la comunicación con mi alma y con la conexión con otras almas, eh, con el ser superior, pero todo basado desde mi ser, desde mi alma, sí, de esa parte que no es la materia. Y la religiosidad, sí, para mí es el seguimiento a dogmas, a creencias, pues que están dados en diferentes órdenes y regiones. una cosa, Ikigai, cuando tú hablas del ser superior, ¿cómo que amplía esa idea? ¿Cómo concibes tú ese ser Para, superior? como una energía grande, puedo llamarlo Dios, puedo llamarlo como se lo quieran llamar, simplemente es otra energía más poderosa o que que es como la mayor conexión, ¿no? Con la que de pronto mi alma puede conectarse o sí, es con la que hay la comunicación directa y con las otras almas. Ujú. Gracias, Ikigai. Sofía quería agregar algo a lo que había dicho. Sí, es que la religiosidad tiene que ver con este plano, con esta 3D. Es lo que nos agarramos de aquí afuera, creyendo que hay algo afuera que existe y que es, si se da cuenta, cada iglesia, cada dogma, como dice Ikigai, tiene un Dios, ¿no? Y si vemos la católica, son imágenes, es un Dios castigador, al igual que una iglesia cristiana. Es que la religiosidad es afuera, es de lo que nos agarramos acá porque nosotros no nos creemos que somos seres superiores, porque no creemos que somos una energía cósmica, algo más grande que lo que estamos acá, que lo que pueden ver nuestros ojos. Entonces, cuando ya vemos ¿qué es la espiritualidad es el desarrollo del ser, el desarrollo de la conciencia, algo más grande y superior. Es la espiritualidad. Y la religiosidad es lo que nos podemos agarrar de la 3D. Es cualquier cosa que nos agarremos aquí en este plano, que esté fuera de nosotros, eso es religiosidad. Llámesele como se le llame, se llama religiosidad. Para como decía, una tribu, ellos tenían su clase de religión. Para los judíos, su clase de religión. Musulmanes, su clase de religión. Todos tienen religiones, que es ver afuera lo que ellos no pueden creer en ellos mismos. Entonces me agarro de algo afuera para sostenerme, para sustentar, como sustentarse uno
ante un programa que nos infundaron desde que éramos pequeños o que, bueno, que crecimos con ellos. Yo crecí en una familia religiosa donde mi papá alcanzó a recibir órdenes sacerdotales, mi mamá estudió con monjas y en la casa mm, somos 4 y los 4 somos ateos, lo que llamamos ateos aquí en la religiosidad católica, ¿no? Ateos por la Eh, gracia de Dios. Sí, por la gracia. Es que el universo es equilibrio. Y entonces, donde hay demasiada religiosidad, pues para compensar pasa lo contrario, ¿no? Tiene que pasar, porque todo es de equilibrio. Entonces, si hay mucho de algo, si nos vamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos a la I nos hablaba de las polaridades, lo que habla la tabla esmeralda, que cuando hay demasiadas, el mismo universo nos lleva a un centro. Y es que es como ir sí, como buscar siempre un equilibrio. Entonces, cuando hablamos de religiosidad, es siempre lo que busquemos afuera, que no está dentro de nosotros. Recordemos que la fe es la certeza de lo que no podemos ver como si ya fuera cierto. Y esa es la espiritualidad. Es una certeza más grande, como decía Ikigai, de algo llamémosle Dios, llamémosle universo, llamémosle esa energía superior. Esa es la espiritualidad. Y saber que nosotros somos chispas divinas, chispas cósmicas. Y es elevar nuestro grado de conciencia. Al elevar nuestro grado de conciencia, nos conectamos con algo más grande, que cuando uno se conecta con eso, algo más grande, se da cuenta que lo que hay acá es muy pequeño, que es nuestra fe lo que nos saca de este plan. Bien. Reverdecer quería agregar algo. Quería leer una redacción de Tara. Sí. Dice, de acuerdo a que sea una forma de vida, de acuerdo a que sea una forma de vida, a mí también me resuena con lo que dice reverdecer. Me permito usar elementos de diferentes religiones, entre comillas, sin necesidad de estar matriculada, entre comillas, en ellas. Por eso para mí es conciencia plena. Ujú. Bien. Yo pues también pensando y hablando de lo que es espiritualidad, para mí la espiritualidad es la conexión con lo que hace resonar y vibrar todo lo que existe. O sea, para mí la espiritualidad es la conciencia que existe en todo y yo me concibo como conciencia en expansión. O sea, yo me concibo como una chispa de conciencia viviendo una experiencia humana para lograr cada vez una mayor expansión digamos que en todo potencial, ¿no? Me consigo, y la espiritualidad para mí es esa conexión que hay con lo no manifestado que está dándole eh, resonancia a todo lo manifestado, desde una piedra hasta el humano y hasta las galaxias. Y para mí, digamos que esa divinidad, lo que yo llamaría cierta divinidad, para mí es como el campo, un campo también de conciencia, porque todo es conciencia, un campo de conciencia en el que todo que le da contención, existencia y sustento a todo lo que existe de una manera armónica, sincrónica y en expansión permanente en niveles crecientes de armonía. Para mí, digamos que eso es la espiritualidad y yo me siento que yo soy como como cuando uno tiene una esponja, la esponja es, si uno la pone la esponja dentro del mar, estoy imbuida de esa conciencia total porque pues esa es la que me da existencia y entonces yo existo, es en esa conciencia y soy una chispa de esa conciencia que se está expandiendo permanentemente y en este caso teniendo una experiencia humana que sé que no es la única que he tenido, ¿no? Sino que es
darle, 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 darle en esa búsqueda permanente de cada vez una resonancia más armónica y sincrónica con todo. Yo empecé también, digamos, ese es en el punto en el que en este momento estoy en mi concepción de espiritualidad, pero pues yo me crié en un ambiente católico donde espiritualidad y religiosidad estaban metidas en el mismo talego, y parte de mi proceso de trabajo ha sido diferenciar esa religiosidad de la espiritualidad, habiendo pasado por como matricularme en muchos discursos únicos y particulares para ir pasando a verlo más como una vivencia donde me alimento, como decían Reverdecer y Tara, de muchas cosas, de cosas de Oriente, de cosas de la misma religión católica. Por ejemplo, para mí la figura de Jesús de Nazaret sigue siendo muy importante, pero sin ver a Jesús de Nazaret como Dios, eh, de la idea de ideas del budismo, de ideas de muchos, digamos, de muchas cosas, pero donde en últimas para mí todo está palpitando en conciencia, y todos somos conciencia en expansión en diferentes niveles de resonancia. Eso para mí es como la espiritualidad en este momento, teniendo una energía que entre más, digamos que entre más armónica y sincrónica va expandiéndose y retroalimentándose hasta el infinito y más allá, ¿no? Sí, Reverdecer. Nío iba a decir algo y luego Reverdecer. Nío levantó la mano, ¿cierto? Sí, pero si quiere habla y Reverdecer y yo después hablo. Listo. Es que escuchándote, Esmeralda, se me vino una imagen que vi tal vez en algún video, esos que le mandan a uno, donde había un lugar, no sé si era en Israel o en qué lugar en Jerusalén, donde había una iglesia, mezquita, un espacio donde cualquier sacerdote de cualquier religión podía ir a hacer su ritual. E inclusive en algún momento hicieron o sea, sin importar la religión, estaban todos presentes, y a mí me pareció algo bellísimo, que sin que haya esas fronteras tan limitadas de quién es judío, quién es católico, quién es musulmán o ateo, qué sé yo, sepamos que somos una humanidad, que somos, sí, que todos tenemos una conexión espiritual más allá de las creencias religiosas que podamos tener. Nío. Bueno, yo creo que la definición de espiritualidad ya la mayoría la ha tocado, pero yo quiero enfocar el concepto que planteó de espiritualidad Einstein. Realmente él habla del campo, que se refiere a cuando habla del campo, es el campo cuántico, en relación con la partícula. Entonces ahí aparece el concepto de energía, que tiene unos principios que son diferentes a los de la partícula y se mueven de otra manera, que la causa de esa partícula es consecuencia de esa energía. Y ahí aparecemos nosotros los humanos con el aspecto de la conciencia. Y uno de los principios de la cuántica dice que el observador, cuando observa, crea. Entonces, ahí cuando hablamos de observador, estamos hablando de una conciencia que está observando algo y que quiere que eso aparezca. Y al querer nomás con que aparezca, hay un proceso de conciencia y eso lleva a que aparezca. Entonces, aparece los principios cuánticos que los vimos en el libro de Laín, que los tomó del Kybalión, los 7 principios. Entonces,
realmente nosotros llegamos a la espiritualidad con un descubrimiento de que existen unos principios que nos unen verdaderamente para tener esa energía a nuestro favor. Entonces ahí aparecen la 3D, la 4D y la 5D. La 3D es esa materialidad que ya surgió de esa 5D a través de la conexión de la 4D, que es el alma y la conciencia, que eso se hace a través del subconsciente, porque a través del consciente no podemos conectarnos a la 5D. Nos conectamos a través del subconsciente, o sea, a través del alma, aplicando los principios que se tienen. Entonces, realmente, ahí aparecen varios conceptos. Primero, la espiritualidad relacionada ¿con qué? Con el trabajo, con la economía, con el cuerpo, con las relaciones, con el amor, absolutamente con todo. Pero cuando uno llega a este tema y entiende verdaderamente que tienen otros principios esa espiritualidad y empieza a apropiarse de esos principios, verdaderamente puede llegar a ser espiritual. Porque si no, puede volverse un personaje espirituoso que habla de espiritualidad, pero no aplica esos principios que hacen aterrizar a la 3D lo que uno quiere. ¿Sí? Y entonces, por eso me parece que para mí es muy claro el concepto de unir la ciencia con la espiritualidad. Frigol Capra tiene un texto muy interesante que se llama El Tao de la Física. Cuando él empieza a estudiar, siendo un físico cuántico, empieza a estudiar las sociedades orientales, sobre todo el budismo, él empieza a cruzar todos los principios cuánticos con la filosofía budista y se da cuenta que verdaderamente coinciden y que ellos 2500 años antes de Cristo estaban aplicando esos principios cuánticos llamados de otra manera y eran personas que verdaderamente integraban el ser con todo, con la materialidad. O sea, eran unos seres, como dice Wayne Dyer, unos seres espirituales con una experiencia material y no unos seres materiales con una experiencia espiritual. Entonces ahí viene la dinámica y este grupo surgió con ese propósito de unir la ciencia con la espiritualidad para verdaderamente nosotros tener una vida feliz, ser unos seres íntegros, desarrollarnos en todas las áreas, vivir basados en el amor, no en el temor, porque el temor es lo instintivo, en cambio el amor es lo pleno, lo creativo, lo que nos conecta con esa fuente de sabiduría que es la energía, según Einstein, ¿sí? Y pues que la que nos permite fluir de otra manera. Ese es más o menos el concepto que yo tengo, porque la religiosidad, como decía Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses, las religiones se crearon cuando los grupos pasan más de 150 personas y usted no las puede controlar con la percepción, con la sugerencia. Tiene que haber unas normas que limiten y por eso se crearon dos instituciones. Primero, el Estado para manejar lo civil y segundo, la religión para manejar lo, entre comillas, espiritual y unir las dos. Por eso casi siempre van en alianza santa
la religión con el Estado para manejar a la sociedad. Entonces, ya es una cosa, para mí la religión es algo muy humano que quiere colaborarle a la sociedad y mantener en control esa sociedad a través de un proceso religioso que lo llaman espiritualidad. Eso sería el concepto que yo tengo sobre espiritualidad y religiosidad. Luminosa. Pero hoy en día que la religión, o sea, que hay una tendencia fuerte hacia el ateísmo, ¿se podría pensar que podemos llegar a un estado de anarquía? Depende de lo que llame usted ateísmo. ¿Qué llama ateísmo? ¿Que no cree en las religiones? Ausencia de... Porque yo, por ejemplo, puedo ser ateo y creo en la espiritualidad y creo como un concepto diferente desde el proceso energético, que tiene unos principios que son universales y mueven absolutamente todo. La materialidad, entre esos, nuestra materialidad, nuestro cuerpo, las instituciones como las iglesias, todo, porque eso está regido viene desde la espiritualidad, o sea, la energía. Ahí, antes de darle la palabra luminosa en relación con lo que está diciendo Richard, hay muchos países donde la gente no tiene ninguna religión en particular y además ni siquiera creen en algo, o sea, simplemente creen que son materia pura, que se van a morir, y eso no les quita tener una ética relacional, ¿sí? Es decir, las sociedades pueden estar enmarcadas en religiones, pero los que no tienen una religión porque ni siquiera se conciben como seres, digamos, más allá de lo material, sí tienen, y digamos, hay un autor que trabaja mucho esos conceptos, que es Humberto Maturana, el biólogo Humberto Maturana, que él habla de una ética relacional que está basada en que en reconocer al otro como un legítimo otro en la interacción. Es como el principio básico que tiene Maturana. Entonces, él dice, si yo logro reconocer al otro como un legítimo otro en la interacción, desde ahí se generan acuerdos sociales y reglas sociales que nos permiten vivir en una convivencia armónica los unos con los otros, donde hay respeto y donde, digamos, podemos tratarnos sin comernos los unos a los otros, casi, digámoslo así, ¿sí? Y si uno lo mira también desde otros lados, pues es lo que se llama también una ética civil, ¿no? Donde yo puedo no creer en nada, puedo tener una religión completamente diferente al otro, pero tenemos unos acuerdos civiles que nos permiten interactuar y vivir en comunidad. Eso en relación con lo que estaba planteando Richard, pues quería como aportar eso. Luminosa. Ah, sí, yo quería, si tengo el micrófono, Sí. yo quería pues hablarlo decir que la espiritualidad desde el cristianismo, ¿no? Entonces se concibe la espiritualidad como la acción del Espíritu de Dios en la vida de las personas y cómo los seres humanos reflejan ese Espíritu de Dios, pues lo reflejan en la práctica o el desarrollo de cualidades como la capacidad de amar, de razonar, de crear, de hacer el bien. Es como la práctica de esos códigos morales y de la ética que realizan las personas pues en su vida. Y la religiosidad representa un sistema organizado de creencias y de prácticas propuestas por la religión católica en mi caso, y que está conectada a una doctrina específica y es compartida por un grupo. Entonces la doctrina específica pues es el cristianismo, lo propuesto por Jesucristo. Y en cuanto a las religiones, que los oía decir que hay muchas religiones, pues sí están clasificadas las religiones en las monoteístas, que son las que creen en un solo Dios, creador del universo, como el judaísmo, el cristianismo, el islam.
Y las religiones que ahorita son más, están como más acogidas por por los seres humanos, pues son las religiones transculturales, que ellas no se limitan a una sola nación o a una sola cultura, y entre ellas también se encuentra el cristianismo, el islam y el budismo, con acogidas así por muchas naciones. Pues eso es lo que quería decir. Ujú. Bien. Ahora, es decir, digamos que compartiendo estas visiones que tenemos de espiritualidad, nosotros podemos entrar a mirar que, es decir, casi que el ejercicio que le tocaría a uno hacer permanentemente es ver cómo las acciones mías en lo cotidiano están imbuidas por esas creencias que yo tengo de espiritualidad, ¿no? Como decía Nio, en algún momento eso cómo va marcando mis relaciones, cómo va marcando mi economía, cómo va marcando todo, mi salud, mi relación de familia, mi relación con los hijos, o sea, como que ahí hay un tema donde hay una conexión que muchas veces uno no ve, ¿no? Y en ese sentido, digamos que en última la espiritualidad es el piso con el que cada quien está caminando, ¿no? Y de pronto a veces uno como que siente que por aquí van las creencias y por aquí voy yo, ¿cierto? Y de pronto parte del identificar las creencias más es lograr ver entre estas dos cómo es que está la conexión, ¿no? Cómo es que está esa conexión en lo subconsciente que muchas veces uno no lo ve, ¿no? Sino que a veces a uno mismo le parecen separadas, ¿no? En ese orden de ideas, yo los invitaría a hacer un ejercicio un poco diferente al que hicimos la vez pasada, y es empezar al revés. Entonces, digamos que habiendo trabajado sobre la espiritualidad, pues partamos, sigamos por ahí, ¿no? Y es, digamos, cada uno desde su concepción de espiritualidad, sabiendo que pues cada uno la ve distinto, y la idea obviamente no es que todos pensemos igual, sino compartir cómo vemos las cosas. Vamos a empezar al revés. Decía en nuestro capítulo claramente que lo que nosotros creemos se refleja en nuestras acciones, y digamos que termina aterrizado en la vida completa, ¿no? Eso lo dice en el segundo, en el tercer párrafo lo plantea, ¿no? Dirigen nuestras acciones, y nuestros comportamientos observables, ¿no? Esas creencias subconscientes son las que crean filtros de percepción a través de los cuales nosotros miramos toda la vida y respondemos a los desafíos de la vida, ¿no? Es decir, y para mí digamos que eso es bien interesante porque en últimas, eh, lo que uno hace o no hace tiene que ver con eso, ¿no? Con las creencias subconscientes que uno tenga. Si uno tiene la creencia subconsciente que es superior a todos los demás porque tiene cierta creencia, por ejemplo, pues puede decidir que si alguien viene y piensa diferente a mí, pues yo lo puedo matar, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi acción de matar está respaldado en lo que yo creo, aunque yo no lo tenga tan conectadito. Pero lo que sí es claro es que las creencias se personifican, es decir, se vuelven comportamientos observables, marcan la percepción de mi cerebro, lo que yo tengo como percepción selectiva y la interpretación que yo hago de las vivencias y de las situaciones, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, los invito a hacer el ejercicio al revés de la vez pasada. Entonces, no sé si, es decir, mejor dicho, yo lo voy a proponer y miremos ahí cómo nos va. ¿Por dónde nos metemos? ¿Por espiritualidad y, por ejemplo, prosperidad, incluyendo la economía? ¿O nos metemos por espiritualidad y relaciones? O sea, ¿cuál de los dos focos tomó? ¿Economía y prosperidad o relaciones? Relaciones. Pero es que Yo los solamente dos, voy a hacer un ejercicio, es decir, hay mucho por donde meternos. Yo solamente quiero hacer un ejercicio que nos ayude y la categoría, ¿cuál categoría prefieren? ¿Prefieren la categoría espiritualidad y religión, espiritualidad y economía, digamos que
prosperidad económica y de funcionamiento afuera, o prefieren que nos metamos por espiritualidad y relaciones? Para mí es como cualquiera de los dos es lo mismo porque uno está, ahí estaría uno buscando algún beneficio en función de la buena espiritualidad. Bueno, listo. O Entonces sea, vamos a meternos entonces, por digamos relaciones. economía. Ah, por economía. Bueno, Sí, ¿alguien porque levanta la mano economía o nos metemos por relaciones? o relaciones, porque de todas maneras, si soy buena, entonces tengo buenas relaciones. Yo Bueno, prefiero listo, relaciones. vamos a meternos por relaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar nuestras relaciones. Pero ¿cómo las vamos a mirar? Cada cual escoja si lo que va a mirar es las relaciones de pareja, o si va a mirar la relación con los hijos, o si va a mirar la relación con amigos. Cada cual mire qué foco va a tomar. ¿Y qué vamos a tomar ahí? Vamos a mirar en esas relaciones qué tan satisfecho o satisfecha me siento. Si son relaciones en las que predomina que el otro da y yo recibo, son relaciones en que predomina que yo doy y el otro recibe. Son relaciones en las que vamos, digamos que tenemos proyectos conjuntos. Son relaciones en las que cada quien asume que, es decir, aunque estemos juntos, pero no revueltos. O sea, ¿cuáles son las características como las pautas relacionales en las que yo estoy? Esa es la primera parte que vamos a hacer. Le vamos a dedicar 5 minuticos a eso. Escoja cada cual la relación que quiera para tomar como foco de ¿Puede encuentro. repetir un poquito? Sí, la idea es que miro mi relación. Va a decir, bueno, cojo mi relación con los hijos o cojo la relación con la pareja. Y entonces, ¿qué miro de mi relación? Primero, si yo en esa relación me siento cómoda o cómodo, si siento que en esa relación me tratan como yo quiero que me traten, en esa relación es una relación donde hay alguien que digamos que recibe fundamentalmente, o hay alguien que da fundamentalmente, o cómo es esa pauta relacional. Es decir, traten de describirla lo más es como una descripción de cómo son las características de esa relación que yo escogí, ya sea de amistad o de lo que sea. Amistad, pareja, hijos, lo que quiera cada uno coge. Le vamos a dedicar 5 minutos a esa descripción. Entonces ustedes dicen, cogí relación con los hijos. Describo las características de esa relación. Cogí pareja, describo las características de esa relación. ¿Listo?
Bien, vamos a dar un minutico, nos queda un minutico. Y ahora, con lo que tengamos, vamos a hacer el segundo punto de este ejercicio. Y es que vamos a hacerle cada uno una metamirada, o sea, vamos a mirar lo que escribimos y vamos a buscar deducir, así como decíamos al comienzo, si yo veo a alguien haciendo cierta cosa, detrás de esa acción, detrás de ese patrón de comportamiento, hay una creencia o varias creencias. Entonces, voy a mirar lo que yo escribí y voy a buscar deducir si estos son mis actos, qué creencias podrían estar detrás de estos actos que yo tengo. Si yo hago estas cosas en mis relaciones, lo que haya escrito allí, detrás de esas, ¿cuáles son las creencias que me mueven a mí a esas acciones? Tratemos de entrar a sacar las creencias que están detrás de estos actos. ¿Queda clara el planteamiento? Listo. Como dice el gringo, yes, cómo no. Vamos a darle a eso también unos 5 minuticos. Perdón, ¿te podrías repetir lo que dijiste ahora, lo Sí. último? En la segunda es que yo voy a hacerle una metamirada a lo que escribí. Entonces, yo miro esto que yo digo que es como me muevo en las relaciones, las cosas que yo hago y las cosas que pasan en la relación, cómo es esa relación. Y entonces lo que hago es que miro y lo leo. Si yo leyera eso, y eso no fuera mío, pero lo leyera, si yo leo esto, ¿qué creencias deduzco que llevan a que yo me mueva haciendo y no otra cosa? ¿Cuáles son las creencias que están detrás de esa manera de relacionar? Puede ser una creencia, pueden ser varias creencias. Gracias. Gracias, Valente. O puede ser una creencia opuesta a las creencias
Pues es decir, puede ser, si es una creencia opuesta a las creencias, es una Pero no a creencia. las mías, sino a las que me inculcaron. Ah, no, yo estoy mirando cuáles son las mías y de pronto lo que me encuentro es que eso que yo procedo es exactamente al contrario de lo que me inculcaron, por ejemplo. Ah, No importa, lo que yo tengo que mirar es eso qué creencias mías se está reflejando. Y ahí sí. exactamente, yo puedo ver que son coincidentes con las que me enseñaron o en contraste con las que me enseñaron. Y ahora vamos a utilizar un minuto. Básicamente lo que quiero es que miremos cómo, es decir, vayamos practicando cómo puede uno ir identificando creencias y ahí haciendo un mapa desde allí, ¿no? El tercer punto que vamos a tratar de responder es esto que yo veo, estas acciones y estas creencias que hay detrás de esas acciones, ¿tienen algo que ver? ¿Le debo alguna conexión a esto con mi visión personal de espiritualidad?
ustedes miran, este es un ejercicio que lo puede uno llevar tan profundo como quiera y lo podría uno coger con diferentes áreas de la vida de uno, con la salud, con muchas cosas, ¿no? Con la vida profesional, con muchas cosas. Empecemos, si quieren, a compartir un poquito qué pasó con este ejercicio donde lo llevemos, no importa. Yo sé que es un ejercicio que uno podría gastarse horas cogiendo cada aspecto si lo quiere uno llevar súper profundo. ¿Alguien quiere como verbalizar qué pasó en esta manera de trabajar como al contrario para ubicar dónde estamos, desde dónde nos movemos? Listo, mío, gracias. Como no se animaban en mi ánimo. Yo miro este ejercicio, yo hice relación, espiritualidad y relación con los hijos. Pero al escribirlo, lo escribo con mis 2 hijas. Es que yo tengo dos familias. Una primera que tengo 2 hijos mayores y una segunda que tengo 2 hijas que son menores. ¿Sí? Entonces, yo quiero hacer un parangón, quiero hacer una comparación entre lo que yo pensaba y cómo fue esa relación con mis hijos mayores y con mis hijas. Fue completamente diferente. Lo que describo con mis hijas, si yo lo trasplantara a mis hijos, yo diría que yo era un mentiroso, que sería un farsante. Porque realmente con mis hijos mayores, yo estaba recién salido de profesional y toda mi vida me estaba imbuido en el estudio y en la práctica profesional. Me caso muy joven, no supe cómo abordar esas situaciones y yo creía que ser padre era traer tenerles todas las condiciones óptimas en lo físico, en lo económico, en lo social, todo eso, ¿sí? Y pues creía esa cuestión. Y la relación era una relación más de tipo instrumental, ¿sí? Más de tipo instrumental. En cambio, con mis hijas, pues la vida pues ya me golpeó un poco, me enseñó muchas cosas y que lo que había pasado con mis hijos y entonces ya enfoqué la cuestión, pues aprovechando de que me lancé a un proyecto educativo, ese proyecto me llevó a estudiar a fondo qué es el niño y su relación con los padres, con los maestros y todo eso, y con la educación. Entonces ya hubo un cambio paradigmático de mi concepción sobre la vida y mi concepción sobre todas las relaciones de todo tipo, entre esas las del hijo y los de pareja, ¿sí? Entonces, por eso yo considero que la relación que tengo con mis hijas en este momento es una relación de diálogo, es una relación donde a partir de las diferencias y las circunstancias la llevo a reflexionar qué es el error que supuestamente han tenido o que ellas mismas hagan ese proceso a través, como decía Sócrates, a través de la mayéutica de la pregunta, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Para qué? ¿Cuál era tu propósito? Todas esas cosas para que cada uno
saque la conclusión y saque muestre su error si es que lo hay y busque cuáles son las razones y cómo resolver las circunstancias. Eso me ha permitido a mí tener una muy buena relación con ellas, lo que no tuve muy buena relación con mis hijos mayores por esa circunstancia, porque era un padre muy tradicional como me formaron a mí, entonces yo formé a mis hijos mayores y eso pues no favoreció, aunque pues actualmente tenemos muy buenas relaciones con ellos, pero no hay ese acercamiento como uno quisiera tener con unos hijos que fueran mucho más cercanos con uno. Ese es más o menos Yo en te haría una síntesis. pregunta, Nio, o sea, digamos, tú eres muy claro en que en la primera familia, como que la creencia, que una de las creencias pesadas allá era que ser padre era llevar el sustento y proveer. Si miráramos Proveer y alguna de... también era como una manera conductual de la educación. Yo Ajá, era la autoridad y ellos tenían que tenían que obedecer. obedecer, ¿sí? Ajá, Entonces, realmente eso no funcionó porque ya la sociedad había evolucionado. En mi época, nosotros éramos obedientes, así gustara o no gustara, éramos obedientes porque la letra con sangre entra, esa era la teoría, y la autoridad no se podía ni contradecir absolutamente nada porque era un irrespeto y el irrespeto se castigaba, ¿sí? una pregunta. ¿Cuáles diríamos, si tú tuvieras que ubicar dos creencias que dirigieron la segunda crianza, cuáles serían esas dos creencias? La primera es basados en el amor y la segunda basados en la comprensión. Basados en el amor, porque es que el amor crea, el amor recrea. El temor inhibe, el temor castra a los seres humanos. La comprensión es ante las dificultades o los errores, uno debe ser comprensivo con los hijos. ¿Por qué debe ser comprensivo con los hijos? Primero, por la madurez del hijo, que no tiene el desarrollo que un adulto debe tener, porque hay muchos adultos que a los 40, 50 no tienen esa madurez, de su zona prefrontal, que es la zona del feedback entre el cerebro emocional y el cerebro pensante, que es el que regula la emocionalidad. Porque lo más importante en los seres humanos es su regulación de su emocionalidad a través del desarrollo de la inteligencia emocional y relacional para poder resolver la vida. Yo primero me encantaba ganar la discusión porque creía que las cosas se manejaban con el cerebro pensante. Y aprendí con la vida que lo más importante no es la razón, sino la relación. Entonces, eso es lo que me Hay han un enseñado. cambio de creencia, ¿no? Hay Sí, una evolución en la creencia sí, y la evolución y el cambio es decir, unas creencias llevan a unas acciones concretas, cada creencia lleva a unas acciones concretas, pero también es interesante a mi modo de ver cómo las creencias van cambiando si uno se permite trabajarlas, ¿no? Entonces hay una evolución muy fuerte entre tus creencias iniciales y tus creencias posteriores en la crianza. claro. Eso, un viraje de 180 grados. Me Que le dan costó la posibilidad de muy ver que caro, las fue creencias muy con las caro. que uno nace no quiere decir que uno las tenga que vivir hasta el final de la vida, Sí, sino que uno tiene la posibilidad de reprogramarlas, ¿no? Que es otra de las cosas sí, que dice este capítulo más adelante. sí, No nos, exacto. no nos quedan sino 2 minutos. Yo quisiera preguntarles si ustedes quieren que este ejercicio la próxima semana lo retomemos o lo dejamos ahí, o digamos que la ponencia en común de este ejercicio donde cada cual inclusive
Si tiene un ratico entre semana, puede profundizar en las preguntas que trabajamos y ampliarlo. O sea, ¿qué quisieran que hiciéramos? Que yo no sé si todo el mundo se asustó tanto con el ejercicio que todo el mundo apagó la cámara. Digo, yo no. Perdón, a mí personalmente sí o sea, sí es como muy, como que sí compete mucho personalmente, entonces como que sí es para pensarlo bastante. Claro, pero entonces la pregunta que yo hago es, ¿dejamos el ejercicio para que cada cual lo trabaje solo o hacemos una apuesta en común, digamos, en la línea de lo que empezamos a hacer hoy con Mío, de lo que cada cual fue viendo en el ejercicio? Es como mi pregunta en relación de cómo arrancaríamos la semana entrante. Personalmente, Valiente, pienso que el ejercicio es muy poderoso. Me pareció maravilloso y me dio la posibilidad de reflexionar sobre muchas cosas que de pronto no, con este ejercicio no, como adquirir una comprensión que antes no tenía. Me parecería muy valioso poderlo retomar, por lo menos para O sea mí. que digamos, la idea de sería que lo retomáramos. No sé si los demás van en esa línea o quieren que lo retomamos. Listo, Retomamos, Tara dice con la cabeza que sí. sí, retomamos. retomamos. Sí, Eso retomar. y los demás Sí, retomar. está Ajá. interesante el ejercicio. De acuerdo. Ana dice que Sobre todo que queda como la sensación de que falta todavía como concluir un poco como Claro, pero digamos uno puede decir, dejémoslo ahí o pues si cada cual lo concluye, pero entonces listo, entonces la próxima semana, entonces, ¿qué los invito a hacer? A que pues ya con más tiempito uno pueda darle otra vueltica al ejercicio y de pronto mirar, bueno, listo, ¿qué otras cosas veo yo ahí? De pronto yo digerirlo. puedo hacer el ejercicio también de mirar, cogí la relación con los hijos, ahora cojo la relación con los amigos y miro si hay un patrón similar en los dos tipos de relaciones o si son completamente independientes mis creencias en relación con los hijos, por ejemplo, y mis creencias en relación con las amistades o mis creencias en relación con las relaciones de pareja. O sea, si las pautas son completamente distintas o no, como una cosa que uno si quiere le puede agregar. Sí, pero si no, basémonos en los 3 puntos que pusimos, que uno es ubicar una relación, describirla, trabajarla, como ser muy descriptivo en esa relación. El segundo paso, que es hacerle una metamirada y ubicar cuáles serían las creencias que yo podría deducir de ahí, que me parece que la apuesta que hace Nio nos permite como comprender muy bien cómo para dónde es que vamos con el ejercicio de poder ver esas creencias. Y la tercera es ver si esas creencias tienen una conexión, yo le veo alguna conexión con mi percepción de espiritualidad. Entonces, con eso arrancamos la próxima. Les deseo que tengan un resto de semana muy, muy agradable y nos vemos entonces el próximo martes a las 6:30. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas Feliz gracias, noche. Valiente. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Igualmente para todos. Gracias. Buenas noches. Cuídense, No, pues. Muy chao. interesante la sesión de hoy. Muchas gracias. Sí, muchas Chao. gracias. Gracias.